Vamos a estar mirando unos versos de este pasaje de la carta, pero dice en el capítulo 10, verso 35 hasta el 37, dice: Hebreos 10:35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia en esta hora, confiados de que tu palabra hará el efecto que solamente puede hacer en nuestros corazones. Ilumínanos, Señor, para comprenderla y para ponerla por obra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Se me olvidaba que este sábado tenemos el encuentro de varones. Amén. Entonces, ya estamos anotados. Vamos, ¿cuántos? 5. Así es que todavía hay más porque se anoten. El sábado de 2 a 6 en la iglesia de Bergenfield. Así es que el transporte lo cuadramos para llevar menos cantidad de carros. Después hablamos. Son $10 de 2 a 6 de la tarde este sábado 23. Si usted, hermano o hermana, quiera invitar a otra persona, decirle: acompáñenos. Creo que va a ser de mucha bendición. Gracias al Señor Jesús. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. La Escritura nos dice a nosotros que antes de que venga el Señor habrán guerras, rumores de guerras, ¿verdad? Y eso es lo que estamos o se percibe en la atmósfera, en el aire. Se enviaron una cantidad de soldados hoy a Afganistán. Las noticias todos los días muestran el cruce de palabras entre Corea del Norte y Estados Unidos, y las nuevas de hoy, que no fueron nada ambiguas, sino directas, de ese deseo de acabar el uno con el otro. La capacidad armamentística que tiene cada uno de los países puede hacer gran daño el uno al otro, y solamente es que un día se levante alguno de los dos de mal ánimo y dé la orden, y puede haber una cantidad de muertos increíble en cuestiones de minutos. Por un lado eso, y por otro lado la naturaleza, que tiene al hombre acorralado, porque nada puede hacer el hombre ante la fuerza de un huracán, ante los estragos de un terremoto. Pero yo no sé si usted piensa como yo, pero pareciera parece extraño, ¿no? Que en tan poco tiempo, o sea, yo no había escuchado de algo así en tan poco tiempo. Tantos huracanes en menos de un mes, ya van como 6. 2 terremotos en menos de un mes en México. Así es que le queda a uno esa incógnita. Pero el Señor tiene una promesa para su pueblo. Amén. Para su pueblo. El Señor no dejará a su pueblo pasar o sufrir de la manera que se espera para la tierra. Sabe el Señor librar a los que son suyos, dice la Escritura. O sea que el Señor, en su plan, porque como decía la hermana, no hay nada que suceda que Dios no tenga un plan ya establecido. Dios en su plan tiene, por supuesto, ya trazado y señalado, aunque nadie sabe el momento,
pero ya tiene el Señor el plan para purificación de la tierra y para redención de esta tierra. Hablando de los elementos naturales, como dice la Escritura, la tierra gime a una. La tierra se tambalea como ebrio. La tierra está gimiendo el día de su redención. Pero de todas formas, el Señor sabe librar a los que son suyos y nuestra confianza sigue puesta en el Señor, que aunque sucedan situaciones como estas, sabemos que el Señor está por sus hijos. Quiero que pensemos un momento acerca de esta paciencia, porque se ha predicado de la venida del Señor, se ha predicado del día de la glorificación de la iglesia por más de 2000 años, y desde el comienzo hay algunos que dicen: ¿dónde está el día de su advenimiento? Pero la Escritura nos dice que el Señor ha hecho una promesa, y fiel es el que prometió. Así es que el versículo 23 de ese capítulo número 10 de los Hebreos dice que debemos mantener firmes sin fluctuar nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea que la promesa del Señor de llevar a su pueblo, de llevarnos a su gloria, es suficiente. Sus palabras son suficientes para que nosotros podamos mantener nuestra paciencia y nuestra carrera, podamos nosotros mantener nuestra profesión. A mí me llama mucho la atención esa expresión, profesión. Por aquí estamos nosotros y tenemos diferentes profesiones. Aquí, medio haciendo un sondeo así general, tenemos diferentes profesiones. Aquí hay maestros, aquí tenemos personas de bienes raíces, aquí tenemos personal de mantenimiento, personal que trabaja en fábricas, tenemos barberos, tenemos diferentes profesiones aquí. Pero estas profesiones que tenemos son solamente para nuestro diario vivir, son para traer la papita a la mesa, son para tener un techo donde podamos nosotros dormir, pero nuestra profesión real tiene que ser esta profesión de la esperanza. Es decir, que el cristiano debe convertirse en cristiano de profesión. Mi profesión es cristiano. ¿Cómo le parece? Y la profesión que uno tiene, entonces, bueno, para poder ejercer esa profesión hay un estudio. Y el ejercer la profesión requiere una disciplina, ¿verdad? Requiere también que cumpla con ciertas metas en su trabajo. Tiene una autoridad, tiene un jefe a quien le rinde cuentas. O sea, ser profesión también significa convertirse en personas diestras. O sea, que si tomamos, por ejemplo, hermano Felipe, que es maestro de música, y le decimos a otra hermana, el hermano Julio, por ejemplo, a él le gusta la música, pero él no es maestro de música. Pero si el hermano Felipe le dice: necesito que me cubra mañana en el trabajo, y tiene que enseñarle a 20 niños y durante todo el día de trabajo tiene que enseñarle, por supuesto que es una exigencia que sale de la medida de la capacidad de él, porque él no es maestro de música. Pero el que es de profesión tiene esa capacidad para hacerlo, y hoy puede enseñar el hermano aquí, mañana puede enseñar en otra escuela y puede irse a otro lugar, y donde quiera que esté ejerce su profesión, porque sabe hacerlo, porque está capacitado para hacerlo. Y ahora él está empezando, que nos dio la noticia la semana pasada, ¿no? Que consiguió, por eso lo tomé, hermano Felipe, consiguió su trabajo. Él se graduó de maestro y consiguió su trabajo de maestro, pero apenas está empezando. Pero este Felipe de hoy, maestro, de aquí a 10 años va a ser mucho mejor maestro, ¿verdad que sí? De aquí a 20 años será mucho mejor maestro. A 30 años de pronto será maestro de maestros.
porque la profesión lo lleva a eso, a ir creciendo, a ir mejorando. Y el conocimiento no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, sino que es la experiencia de los años. De la misma manera en el Señor. Nosotros somos cristianos de profesión, pero el primer día no podemos ser más que 10 años más adelante, que 20 años más adelante, que 30 años más adelante. O sea que el que ya tiene 30 años en el Señor debiera ser más profesional que aquel que está empezando, ¿verdad? Esta profesión de la esperanza que dice el escritor es la que debe mantenerse firme, porque necesitamos nosotros convertirnos en personas, en cristianos de profesión serios, porque un profesional no cambia de profesión de un día para otro. Hoy no puede decir el hermano, hoy soy maestro, mañana quiero ser barbero y pasado mañana quiero ser constructor. No puede cambiar uno la profesión de un día para otro, a menos que vaya a la universidad y estudie de nuevo, vuelva a comenzar. En el Señor entonces nos invita el Señor a que seamos y mantengamos firmes nuestra profesión. También a que nosotros no seamos personas que van de un lado para otro, y por eso dice el versículo 25, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque el que no se congrega, no crece, no avanza. ¿Cómo puede mantener fiel su profesión? En medio de estas dificultades que estamos nosotros experimentando en la vida, en el mundo, los países con deseo de acabarse en unos a otros, la naturaleza que se ha levantado contra el ser humano, y como dije, el ser humano buscando escondrijos. Y aparte de eso, nuestras problemáticas individuales, personales, familiares, que todos nosotros tenemos. Algunos tienen problemas económicos, otros tienen problemas de salud, otros tienen problemas en sus casas, desde sus relaciones, cada uno con diferentes problemas. Pero nos lleva el Señor a que nosotros pensemos que aún en medio de toda esta problemática que estamos nosotros experimentando, y el estrés de prender el televisor y ser bombardeados de diferentes problemas en todo lugar, tengamos nosotros la capacidad de mantenernos fieles, firmes a la profesión que tenemos y a esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Es que cuando uno tiene esa premisa en la mente y en el corazón continuamente, Cristo viene pronto, eso lo mantiene a uno, digamos así, calibrado. Lo mantiene a uno con los pies en la tierra. Cristo viene pronto es lo que lo hace a uno andar, como decimos, derechito, pianito. Porque Cristo viene pronto, entonces no nos desesperamos, aunque hayan problemas. Porque Cristo viene pronto, no nos entristecemos, porque sabemos que Cristo viene, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto, entonces es la consolación a nuestra vida, es la esperanza a nuestra vida. Y el Señor no es mentiroso, sino que el que prometió es fiel. Demos alabanzas al Señor Jesús en esta hora, porque Él es fiel. Aleluya. Y aunque muchos digan, el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, dice, el Señor no retarda su promesa. Esa promesa que le dio el Señor a sus discípulos, Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Yo voy a ir a hacer morada para ustedes. Eso es lo que lo mantiene a uno firme, que hay morada en el cielo para nosotros. Él dice, el Señor dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza.
Claro, el Señor nos ayuda en nuestros problemas. Claro, el Señor nos sana las enfermedades. Claro, el Señor bendice económicamente. Claro, el Señor nos da a nosotros, dentro del desarrollo de la vida, nos da a nosotros alcanzar esas etapas de la vida y la satisfacción que recibe una persona al alcanzarlas. Pero ese no es la meta del cristiano, sino encontrarnos con Jesucristo, hermano. Esa tiene que ser nuestra esperanza todos los días. Como cuando recién nos convertimos, ¿no se acuerda? Recién convertido, que usted recibió esa palabra de que Cristo viene pronto, y que usted salía y todos los días levantaba la mirada al cielo, y si usted veía algo medio raro, usted se emocionaba. ¿Será que ya es? ¿No le pasó a usted así? ¿Por qué será que pasa? Es de recién convertido. Ya uno sale, ya uno ni mira el cielo, pero recién convertido uno mira una nube por ahí rara. Y como le predicaron a uno que se iban a abrir los cielos, ¿verdad? Iba a sonar la trompeta. Entonces uno veía el cielo raro. Y entonces uno pensaba, ¿será? Y le daba una emoción. ¿Será que ya viene el Señor? ¿Será que ya? Pero pasan los años y como que ya no. Van pasando los años y ya no decimos lo que dice la iglesia tipificada en Juan, en el Apocalipsis, al final del libro. Sí, ven Señor Jesús. Sino que van pasando los años y decimos, no vengas todavía, Señor. El hermano Gerson, de pronto, Señor, 2 semanas. Señor. Van pasando los años y uno como que quiere experimentar lo que naturalmente se experimenta, las etapas que se experimentan. Yo decía eso, ojalá no llegue el Señor hasta que me case, ojalá no llegue el Señor hasta que tenga hijos, y ahora los tengo. No, ojalá llegue cuando ellos estén bautizados, y cuando estén bautizados voy a decir, no, cuando estén casados, que venga, quiero ver nietos. Y como que uno se mete en ese rollo. Pero recién convertido era diferente. Ojalá viniera el Señor ya. Pero decían unos, ¿dónde está, verdad, el día de su advenimiento? Dice, el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno se pierda, ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que prometió es fiel, aunque pareciera como si se estuviera demorando, pero es que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea que el Señor, el tiempo no nos rige como a nosotros. Hoy amanecimos más viejitos, más canosos quizás, o más calvitos por ahí, pero al Señor no le pasa el tiempo, no afecta el tiempo. El Señor puso en su plan que iba a venir, y Él va a venir. No nos desesperemos, hermanos, sino que hay un conflicto. Es obvio ese conflicto entre nuestra carne y nuestro espíritu. Es muy normal tener este conflicto, porque es imposible para nosotros, en nuestra mente finita, limitada, poder comprender que el Señor viene por la iglesia, poder asimilar que realmente hay vida eterna. Uno como que no lo puede comprender. ¿Usted ha tratado de imaginarse la vida eterna? Yo he tratado, pero nos vamos para el cielo y llegamos al cielo y, bueno, ¿y qué? No, pues acá a adorar al Señor. Ok, voy a adorar al Señor. ¿Cuánto ha sido lo que usted más ha adorado al Señor? Póngase a pensar. De pronto 2, 3 horas que usted ha estado cantando alabanzas al Señor. Más de 3 horas, yo creo que el cuerpo ya empieza, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a cantar. Lo primero que voy a hacer cuando llegue al cielo, voy a cantarle al Señor. ¿Cuántas horas? No hay horas. Un rato. No hay ratos. Voy a cantarle, pero dentro de mí hay un conflicto. ¿Cuánto tiempo? ¿Y después qué? Entonces empieza uno no, ya me voy a ver con fulano y con sutano y
¿qué vamos a hacer en la gloria? Es imposible para nosotros comprender la vida eterna. Entonces a veces, como es tan difícil, no le damos el valor a la vida eterna. Nuestra mente entonces, en nuestro cuerpo hay ese conflicto, un conflicto normal. No podemos asimilar realmente la vida eterna. Pero una vez uno puede darle más sentido a que la vida es temporal, aquí es que es pasajera, ligera. Hoy muchos se levantaron y ¿a qué hora fue el terremoto? No he leído bien. La 1 de la tarde. Se fueron a almorzar y no llegaron a trabajar. Oiga, así es la vida. Así es la vida. Que Dios libre a los que están en Puerto Rico, los que están en estas islas. Pero si les coge esto en la madrugada, de pronto algunos no van a ver el sol el día de mañana. Y así es la vida. Y cuando uno se aferra a este pensamiento de que la vida es pasajera, es transitoria, que todo lo que tenemos es vanidad, absolutamente todo, su carro, su casa, su ropa, su teléfono, todo lo que tenemos es vanidad. Y si usted se puede imaginar de que nada de lo que usted tiene se va a llevar a la gloria, eso también lo centra uno, como que lo ubica en el lugar donde uno debe estar, para uno no pegarse a las cosas naturales de esta vida. Así es que el escritor de los Hebreos capítulo 10 verso 35 que leímos dice: no perdáis pues vuestra confianza. El 23 dice mantener firme, y el 35 dice no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pero ¿en qué está basada nuestra confianza? Está basada en la fidelidad de Dios y que Él hizo una promesa: voy a recogerlos, nos vamos para la gloria. Y cuando usted piensa de que todas las cosas que tiene no son tan importantes como estar con Jesús, entonces uno piensa, no, que venga el Señor, que venga el Señor. Entonces dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pero para poder comprender esto que está diciendo, de no perder esa confianza, tiene uno que leer desde el versículo 32 en adelante. Vea cómo dice Hebreos 10:32. Dice, pero traed a la memoria los días pasados. O sea, a este punto, la iglesia había experimentado oposición, rechazo, persecución. Y entonces el escritor les dice, acuérdense de las cosas que ya pasaron. ¿Cuáles cosas? En las cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de que recibieron la palabra y se convirtieron, que eso está escrito a los hebreos, se convirtieron del judaísmo al cristianismo, fueron iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Vea lo que la iglesia sufrió al comienzo. Dice, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea que, si usted recuerda, ¿de dónde sacó el Señor a Saulo de Tarso? Saulo iba camino a Damasco y en sus manos tenía cartas que lo autorizaban llegar a las casas de los supuestos cristianos y arrancarlos de las casas, arrastrarlos, llevarlos presos, entrar a las sinagogas, preguntar, hacer una obra investigativa. Él se había convertido en una persona que tenía mucha influencia, tenía muchos contactos, y donde llegaba le podían decir, este es cristiano, este es cristiano, este es cristiano, y él tenía cartas de poder, autoridad, y arrastraba a los cristianos, los llevaba presos. Y personas como Saulo fueron aquellas que hicieron esto, espectáculo de aquellos cristianos. Los maltrataban, los desnudaban, los hacían pelear contra gladiadores, los hacían pelear contra fieras, contra leones, contra tigres. Nuestros primeros compañeros
nuestros primeros hermanos que fueron martirizados por causa de la palabra, que nosotros no podemos alcanzar a comprender el sufrimiento, el vituperio, la persecución que tuvo la iglesia primitiva, pero ellos fueron perseguidos, arrastrados, y por eso fueron exiliados y se fueron para Asia, para Macedonia, para muchos otros países, escapando de esta persecución. Entonces, estos se habían convertido, a los que le están escribiendo, se habían convertido en espectáculo, y por otro lado, compañeros de aquellos que fueron hechos espectáculo también. Pero también dice el versículo 34, de los presos también os compadecisteis, porque muchos fueron llevados presos por causa del evangelio, por causa de creer en Jesucristo y resucitado. Se compadecieron de los presos. Pero dice al final del verso, segunda parte del verso 34, dice: y el despojo de vuestros bienes. El despojo de vuestros bienes. Nosotros vivimos en un país capitalista. ¿Qué significa eso? Significa que usted tiene el derecho a tener propiedad. O sea, que usted puede comprar un carro y tener un título que dice que ese carro es suyo. Puede tener una casa y ese título dice que esa casa está a nombre suyo. Usted tiene el derecho a tener propiedad. ¿Cómo se sentiría usted si el día de mañana llega alguien y le dice: ese carro ya no es suyo, porque usted es cristiano, ese carro es del gobierno, y esa casa ya no es suya? Lo que usted ha luchado, tanto sufrimiento, tantos desvelos, no sé, todo lo que usted ha sufrido por alcanzar las cosas que usted posee, y que le digan de la noche a la mañana: esto ya no es suyo, esto es de las autoridades religiosas, esto es de César, esto es de Roma, esto es de los principales judíos, esto ya no es suyo, y usted es echado fuera, usted debe irse, ya no tiene nada. Pero ¿cómo se sentiría usted? Yo creo que yo me sentiría mal saber que quedo homeless, quedo en la calle, quedo sin movilizarme. Aparte de eso, que quede estigmatizado, que ya no puede comprar. A esta persona no le vendan propiedades, no le vendan casas, no le vendan carros, no le vendan comida. Pero dice que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Sufrir con gozo. Es como un oxímoron, ¿cierto? Como sufrir con gozo. ¿Puede usted comprender eso? Sufrir con gozo. Porque si uno sufre, hay tristeza. Si uno sufre que muera un familiar de uno, sufre con tristeza. Si uno sufre, si se le quema la casa a uno, no sufre con tristeza. El sufrimiento tiene que ir acompañado de tristeza. ¿Cómo hace para que el sufrimiento vaya acompañado de gozo? O sea, que yo me imagino a estos primeros cristianos que perdieron sus propiedades, y me los imagino cantando, no sé, no habían compuesto el himno, pero de pronto: cuando allá se pase lista. ¿Recuerda la canción? A mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. O alguna canción similar, pero haber sido espectáculo, sido convertido el desprecio de la sociedad, de la comunidad, y los ojos de los vecinos mirando, porque es que es un espectáculo. ¿Qué será el alboroto allá afuera que no dejan dormir? Y es que están embargando a la casa del hermano fulano, y está saliendo de su propiedad.
y los alguaciles están en la puerta y los han esposado y los llevan arrastrando, y su casa ya no puede habitarla y sus posesiones ya no las puede tener, y la gente mirando por las ventanas, porque así somos, ¿verdad? Uno ve luces de policía afuera y ¿quién no se asoma? ¿Cierto? Uno ve policía y uno ve el vecino. Eso debe ser ¿qué? Y empieza uno a hacerse la película. Yo la otra vez los vi discutiendo, eso debe ser ¿qué? ¿Sí? Así somos. Así es que me imagino los vecinos de nuestros primeros hermanos hablando cosas, claro. Por eso es que yo le he dicho que no se meta en el cristianismo, porque vea lo que pasa. Me imagino las esposas hablándole a los esposos y viceversa, y a los hijos. Vea lo que está sucediendo. Eso fue una trampa del diablo para evitar que se convirtieran las personas. Porque ¿quién le gustaría que lo despojaran de sus bienes, que le quitaran las cosas por las cuales han trabajado, o seguramente cosas que habían recibido de herencia de sus padres, el patrimonio de décadas o de varias generaciones que habían levantado con gran esfuerzo? Es que ni se les ocurra meterse al evangelio, porque vea lo que pasa. Pero gracias al Señor que estos primeros hermanos nuestros, ellos sufrieron con gozo la pérdida, sufrieron con gozo el desprestigio, sufrieron con gozo que tuvieran que irse de su nación, que tuvieran que abandonar su patria, sufrieron con gozo el haber sido perseguidos, y hasta la muerte la sufrieron con gozo. Así es que dice: sufrieron con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Es que si uno se pone a pensar, hermano, las cosas que estamos sufriendo y padeciendo, quizás usted no las está padeciendo a este nivel, pero no se desmotive. Si hay bien, si no hay, gloria a Dios. Pero estos hermanos sufrieron con gozo porque sabían que había una herencia, una casita en el cielo, que el Señor Jesús se la había preparado, y que aunque eso terrenal aquí se estaba perdiendo, en el cielo tenía su morada. Así es que por eso dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero dice: mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero ¿quiere usted leer este versículo 39 conmigo? Vamos a leerlo y vamos a decirlo en esta hora con fe, confiando en el Señor. Vea lo que dice, vamos todos. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quién eres tú? ¿De los que retroceden? ¿Eres de los que retroceden? ¿O tú eres de los que tienen fe? Amén. Así es que, hermano, esos problemas que usted tiene, dele gloria a Dios de que tiene usted la patria celestial asegurada. Aquí no estamos alcanzando la patria celestial, eso está asegurada. Asegurada, es suya. El cielo es suyo, el cielo es mío, no por lo que yo he hecho, sino porque lo que el Señor ha hecho en mi vida. Así es que cuando yo me encuentro en problemas, en dificultades, en tribulaciones, entonces yo hago un alto en el camino y me acuerdo de esta promesa que me hizo Jesucristo, y esta esperanza que yo tengo en Él. Eso me calibra, hermano, me pone los pies en la tierra, y es lo que me hace a mí caminar todos los días. Por eso entonces yo te invito en esta hora a que le creas al Señor Jesús. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, sino que Él es fiel, y el que prometió cumplirá. Él cumplirá.
Así es que, hermanos, en esta hora te invito a que tú mires a Jesucristo por la fe y que tú sigas avanzando. Avanza, camina. No dejes que nada te estorbe. No dejes que ningún comentario por allá afuera te desubique de donde tú estás. No, no, no. Tienes que ser un cristiano profesional. Tienes que ser un cristiano que siempre va adelante, mirando al Maestro, porque el que prometió ya llegó. Y nosotros vamos tras él. Está en pie, hermano, hermana, en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Aleluya. Señor Jesús, Padre bendito, en esta hora te adoramos, Señor, por la obra.